Buen día, profesoras. Nuestro grupo, compuesto por quien les habla, Alexander Abello, Javier Gómez Pérez y Giovanni Bardi, les presentaremos la publicación científica que tiene por título Propiedades químicas y biotoxicidad de derivados de picolinato de cromo. Hace más de 5 décadas, se postuló que el cromo 3 se considere como un oligoelemento esencial en mamíferos, debido a que participa activamente en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, incrementando la sensibilidad a la insulina, pero se ha discutido recientemente debido a sus efectos farmacológicos a altas dosis, la cual puede mejorar la homeostasis alterada de glucosa y lípidos, ayudando a animales con síndromes metabólicos como obesidad o diabetes. Estos efectos farmacológicos, causados por compuestos en su mayoría de picolinato de cromo, es motivo de investigación, debido a su alta popularidad a nivel mundial y ya que es necesario evidenciar cualquier posible riesgo a la salud. En la última década ha habido resultados contradictorios respecto a la toxicidad de este tipo de compuestos. Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos mostró que en ejemplares de ratas y ratones, dándole hasta un 5% de picolinato en su ingesta diaria, no indujo efectos tóxicos. Estudios más recientes sugieren que los ligandos cumplen un rol importante en el comportamiento tóxico e investigaciones in vitro dan cuenta que a concentraciones fisiológicamente altas de picolinato y de agentes reductores resulta en la producción catalítica de radicales hidroxilos, el cual puede romper el ADN. Esto ocurre debido a que la combinación de picolinato de cromo cambie el potencial redox del centro metálico, haciéndolo susceptible a reducirse, pudiendo interactuar con dioxígeno, generando radicales hidroxilos, pero su citotoxicidad no ha sido correctamente abordada aún. Se hace interesante que la 2-carboxipiridina o picolinato sea uno de los muchos ligandos que puedan ser usados para estudiar el efecto del cromo en el metabolismo y su citotoxicidad. El objetivo de este estudio es clarificar una variedad de propiedades físico-químicas relacionadas con el picolinato de cromo, viéndolo de una forma más química, tal como su estructura, estabilidad, potenciales redox, generación de radicales hidroxilos y biotoxicidad, y relación que tienen estos factores. En este estudio se utilizaron ligandos de picolinato y sus derivados con diferentes sustituyentes, sintetizando y caracterizando tres distintos complejos. En el esquema presentado se puede observar que de los cuatro complejos, 6-metilpicolinato no presenta generación de radicales hidroxilos a diferencia de los otros tres. También tenemos una relación entre su estructura, el efecto estérico y el efecto inducido por el enlace cromo-nitrógeno, genera diferencias en las propiedades de los compuestos, variando su estabilidad dinámica y sus potenciales electroquímicos, produciendo así una diferencia en la producción de radicales hidroxilos y su citotoxicidad. En la parte experimental, la mayoría de los compuestos utilizados fueron obtenidos por Aladdin. No se realizó ninguna purificación adicional y las manipulaciones fueron hechas bajo condiciones aeróbicas. Las células cancerígenas MCF7 fueron obtenidas por el Centro de Ingeniería Genética de la Universidad de Changchi. Los medios esenciales mínimos de Ulbeco y el bromuro de difeniltetrasolio fueron obtenidos de productos biológicos y químicos Thermo Fisher. El suero bovino fetal inactivado por calor era de HIPCO y la apo-ovotransferina fue obtenida de Sigma. Los análisis espectroscópicos, análisis elemental y la incubación de células fueron realizadas por distintos equipos y proveedores. Para la síntesis de 6-metilpicolinato de cromo, una solución acuosa de ácido 6-metilpiridina carboxílico y trietilamina, se le añadió por goteo una solución de nitrato de cromo bajo agitación constante a 100 grados Celsius por una hora. Los cristales púrpuras fueron obtenidos por evaporación controlada de la mezcla a temperatura ambiente. Para la síntesis del complejo diacuo 6-aminopicolinato de cromo, se preparó una solución acuosa de nitrato de cromo, ácido 6-aminopiridina 2-carboxílico y ácido nítrico, con agitación constante a 100 grados Celsius por una hora. El color de la solución cambió de un azul oscuro a un amarillo pálido a los 20 minutos. La solución fue filtrada y se dejó reposar a temperatura ambiente por 2 semanas. Los cristales obtenidos fueron de color amarillo verdoso. Para la síntesis de 3-aminopicolinato de cromo, a una solución compuesta por ácido 3-aminopiridina
2-carboxílico y trietilamina, se le añadió por goteo una solución de nitrato de cromo bajo agitación constante a 100 grados Celsius por 1 hora. La solución fue filtrada y los cristales marrones fueron obtenidos después de 2 semanas. Y por último, el picolinato de cromo, utilizado como referencia, fue sintetizado según literatura. Una vez obtenidos los complejos puros, se le realizó el análisis elemental correspondiente y los análisis espectroscópicos. Para la determinación estructural por rayos X, los datos cristalográficos fueron recogidos por un difractómetro Bruker Smart bajo radiación a 293 Kelvin. La estructura fue resuelta y refinada por un programa computacional. Los datos obtenidos son presentados en las dos tablas a continuación. La estructura fue resuelta por método directo del programa y corregida por otros métodos. Para la voltamperometría cíclica, los datos fueron obtenidos usando el programa de voltamperometría de Ford. Se usó perclorato de tetrabutilamonio como electrolito de soporte. Todas las soluciones estaban en dimetilsulfóxido en un electrolito de carbón vítreo y se escanearon a velocidad de barrido de 100 mV por segundo con un electrolito de platino como auxiliar y calomelano saturado como electrodo de referencia. La apo-ovotransferrina fue usada para estudiar la transferencia de cromo 3. La concentración fue determinada a una absorbancia de 278 nanómetros, usando un coeficiente de extinción de 91.200 molar a la menos 1 centímetro a la menos 1. Fueron monitoreadas las diferencias en los espectros UV para la reacción de 10 micromolar de los complejos 1 y 2 con 10 micromolar de apo-ovotransferrina en diferentes tiempos en 5 milimolar de bicarbonato. Adicionalmente, para estudiar la estabilidad de los complejos de cromo 3, se añadieron 100 equivalentes de EDTA a los complejos de cromo en 0,01 molar de un buffer a pH 7.4 a 37 grados Celsius. El espectro UV fue medido en función del tiempo. Para el experimento de radicales hidroxilo, primero se evaluó el potencial de los compuestos de cromo para generar radicales hidroxilo in vitro, mediante el método de reacción tradicional tipo Fenton. Una mezcla de reacción de 100 micromolar de cualquier complejo de cromo, 4 milimolar de 2-desoxirribosa y 100 micromolar de ácido ascórbico en un buffer de fosfato de potasio a pH 7.4 fue incubada a 37 grados Celsius por 30 minutos. Luego se añadió 100 micromolar de peróxido de hidrógeno y se dejó reposar por 3 horas. Una licuadora de la mezcla fue tratada con ácido tiobarbitúrico al 2.8% peso-volumen y ácido tricloracético al 1% peso-volumen y calentado a 90 grados Celsius por 30 minutos. Luego fue rápidamente enfriado y la cantidad de cromógeno formado en la muestra fue medido por absorción a 532 nanómetros. EDTA férrico fue usado como control. Segundo, para explorar el mecanismo de producción de los radicales, se incubó 100 micromolar de cada complejo con 100 micromolar de peróxido de hidrógeno en una solución tampón de fosfato de potasio a pH 7.4 a 37 grados Celsius por 4 horas. Luego fueron añadidos 0,01 gramos por ml de difenilcarbazida y 0,1 molar de ácido sulfúrico en la solución y se midió el espectro de absorción UV visible. Para el ensayo MTT, los efectos de todos los complejos sobre las células cancerígenas MCF7 fueron determinadas usando la prueba MTT con bromuro de 3, 4,5 dimetiltiazol 2-il, 2,5 difeniltetrazolio. Las células fueron diluidas en un medio de MEM a 2.5 por 10 a la cuarta células por ml y alícuotas fueron colocadas en cápsulas individuales e incubadas por 12 horas. Luego, 20 microlitros de una solución 1 por 10 a la menos 3 molar de los complejos de cromo fueron añadidos al cultivo celular por 24 horas. De forma secuencial, las células fueron incubadas con 20 microlitros de MTT en el medio DMEM por otras 4 horas a 37 grados Celsius. El medio con MTT fue removido y el producto formazán formado fue solubilizado con 200 microlitros de dimetilsulfóxido. Las placas fueron agitadas por 10 minutos.
La densidad óptica de cada cápsula fue determinada a 490 nanómetros y como control experimental se usó dimetilsulfóxido en el medio DMEM a 1% volumen-volumen. Para el estudio de toxicidad oral, se utilizaron ratones machos y hembras C57 con un peso entre 20 y 30 gramos. Los animales fueron alimentados con un pellet comercial. Se proporcionó comida y agua de manera libre durante la aclimatación y durante todo el estudio. Los animales fueron mantenidos a 22 grados Celsius y a una humedad relativa entre 50 y 60%, con ciclos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad durante todo el experimento. Los ratones fueron aclimatados a las condiciones del laboratorio por una semana y luego fueron divididos en 3 grupos con 6 ejemplares en cada uno. El grupo 1 fue tratado con una solución salina normal por 90 días. El grupo 2 fue tratado con 500 miligramos por kilogramo de picolinato de cromo por 90 días. Y el grupo 3 fue tratado con 450 miligramos por kilogramo del complejo 1 por 90 días. Al final del experimento, todos los animales fueron asesinados y el tejido de su páncreas, hígado y riñones fueron rápidamente extraídos y lavados con una solución salina. Las muestras del tejido fueron sujeto de examinación histopatológica. En la siguiente figura se puede observar la estructura de los complejos de cromo 3 estudiados. En las siguientes dos tablas se pueden observar los datos cristalográficos obtenidos. En la tabla 1 se puede evidenciar que el complejo 1 posee un sistema tipo monoclínico, a diferencia del complejo 2 que tiene un sistema triclínico. También podemos observar diferencias en los largos de las celdas y los ángulos de ellas mismas. En la tabla 2 se pueden observar los diferentes tamaños de enlace entre el cromo y los nitrógenos y oxígenos que tiene enlazados de los complejos 1, 2 y picolinato de cromo, donde podemos observar diferencias significativas en las distancias de enlace, lo cual puede provocar cambios en sus propiedades físico-químicas. De acuerdo a los datos de la tabla 2, se puede observar que el centro de cromo tiene una configuración octaédrica distorsionada en comparación al picolinato de cromo, y las distancias de enlace entre el cromo y el nitrógeno son mayores en el complejo 1 que en el picolinato de cromo. Esto es debido a la presencia del grupo metilo en posición orto respecto al nitrógeno del anillo, lo cual debilita la fuerza de enlace entre el cromo y el nitrógeno. Por lo tanto, el efecto de impedimento estérico juega un rol crucial en la distorsión del enlace y consecuentemente la debilidad de enlace. Los datos de la tabla 2 respecto al complejo 2 sugieren que los ligandos picolinatos se encuentran casi coplanar, mientras que los ligandos acuosos se encuentran perpendicular al plano. Los datos de la distancia del enlace sugieren que los enlaces de coordinación de los ligandos acuosos son más débiles que los enlaces de cromo-oxígeno del picolinato. Cabe mencionar que el efecto del impedimento estérico en este complejo puede ser ignorado. Se puede observar que el voltaamperograma del nitrato de cromo no se aprecia un potencial de onda media para ningún caso en esas condiciones. Para el complejo 1 se observa una onda catódica y anódica. En el caso del complejo 2 se observa un potencial catódico, pero el potencial anódico no se aprecia en el voltaamperograma. Y para el complejo 3 se observan ambos potenciales. Comparando los potenciales de reducción, se observa un aparente desplazamiento catódico, es decir, valores más negativos, para los complejos 2 y 3 que para el 1 y el picolinato. Los potenciales de oxidación muestran el mismo comportamiento. En otras palabras, se muestra una tendencia en que el picolinato de cromo y el complejo 1 no tienen diferencia y se observa un cambio más negativo a medida que se agregan más sustitutos aceptores de electrones. Para estudiar la eficiencia de la transferencia, se fue registrando el espectro V a medida que se iban agregando los complejos a un compuesto que se asimila a una transferrina de proteína transportadora de hierro, que se encuentra presente en la sangre, una apotransferrina, ya que tiene mayor disponibilidad y es menos costosa. La adición de los complejos debería resultar en una mejora en el espectro V, que surgen en parte de residuos de tirosina que sirven como ligandos metálicos debido al enlace con cromo.
El espectro de la izquierda corresponde a los complejos 1 y 2 y evidencia una mejora relevante en las absorciones UV. La mejora se atribuye a los enlaces de cromo con los residuos de la proteína. En cambio, en el espectro de la derecha, que corresponden al complejo 3 y el picolinato, no presentan un cambio significativo. Y de las pendientes de los gráficos se obtienen las constantes de velocidad. Pero observando los ejes de las ordenadas se puede apreciar que las constantes para los complejos 1 y 2 son mayores en diferencia al complejo 3 y el picolinato, que no presentan constantes. Para estudiar la estabilidad de estos complejos, se añadió EDTA como ligando competitivo, realizándose el mismo procedimiento que con la apo-ovo-transferrina. Los datos de las constantes se observan en la siguiente tabla, observándose esa diferencia anteriormente mencionada entre los complejos 1 y 2 con el picolinato y el complejo 3. Y se aprecia que el complejo 1 es el más rápido para el proceso competitivo, concordando así con los datos del experimento anterior. En estudios previos se menciona la capacidad de generar radicales hidroxilos, dañinos para el ADN. Usando reacciones como la de Fenton se logra comparar dicha capacidad. En la siguiente gráfica se puede observar lo dañino que es el complejo de hierro y EDTA, y el picolinato evidencia un incremento en la generación de dichos radicales. Y respecto a los complejos estudiados, se aprecia que el complejo 1 produce menos que el blanco, a diferencia del 2 y el 3 que producen incluso más que el propio picolinato. Se puede notar una relación. Mientras más negativos los valores de los potenciales, más radicales produce. Sobre la generación de radicales hidroxilo, el primer gráfico muestra que el complejo férrico esta, en presencia de ascorbato, fue capaz de generar radicales hidroxilo a través de la reacción de Fenton. Los valores que se muestran siguen la siguiente secuencia, que es: el complejo 1 es menor que el picolinato de cromo, seguido del complejo 2, y el complejo 3 posee un mayor valor. Por lo general se acepta que la generación de radicales hidroxilo a través del complejo férrico esta se debe a la reacción de Fenton. Sin embargo, se puede formar la oxidación al cromo de alta valencia por peróxido de hidrógeno directamente, 4. Para demostrar esto se preparó el picolinato de cromo o los complejos 1, 2 y 3 con peróxido de hidrógeno en un tampón de fosfato de potasio. La producción de especies de cromo de alta valencia se midió a través de los espectros de absorción UV visible. Como se muestra en el segundo gráfico, apareció el pico de absorptina característico para las especies de cromo de alta valencia, lo que indicó que estos complejos de cromo 3 pueden lograr esta oxidación. De esta manera se puede concluir que la producción de radicales hidroxilo se relaciona estrechamente con dos etapas, que son estas dos reacciones presentes en la diapositiva, y por lo tanto el picolinato de cromo y sus derivados se pueden oxidar especies tóxicas de cromo de alta valencia mediante el peróxido de hidrógeno en un medio acuoso neutro. Acerca de las pruebas citotóxicas, el gráfico indica que la capacidad de la célula es de un 81% para el picolinato de cromo, es de un 90% para el complejo 1, aproximadamente un 70% para el complejo 2 y un 81% para el complejo 3. El complejo 1 tiene una baja toxicidad en las células tumorales, y esto es consistente con los resultados de los radicales hidroxilos. La capacidad celular para el complejo 3 es mayor que en el complejo 2 y en el picolinato de cromo. Esto indica que la toxicidad celular del complejo no depende absolutamente de la capacidad de generación de los radicales hidroxilo in vitro. Por otro lado, se debe señalar que las células están expuestas al picolinato de cromo intacto in vitro, lo que no ocurriría con las células del. En los resultados de la toxicidad oral subcrónica,
Se puede decir que el riñón de las ratas mostraron estructuras normales. Muchos túbulos colectores son normales y tanto el grupo del picolinato de cromo como el grupo del complejo 1 mostraron túbulos colectores distales y tejidos intersticiales que se ven de manera normal. Las características histológicas del hígado del control mostraron estructuras normales. Tampoco se ven efectos adversos en los hepatocitos de los ratones y tampoco se ve una leve filtración mononuclear y una leve pérdida de la arquitectura de los hepatocitos para estos complejos. De manera similar, no se encuentra toxicidad en el análisis de la sección del páncreas. Como se ve en las revisiones de la extensión, los efectos tóxicos del picolinato es en la que la molécula de contacto está presente, como un cultivo celular o el sistema digestivo simple como el de una mosca de la fruta. En el caso de los mamíferos, el compuesto se degrada en el estómago y no es tóxico. Al relacionar las propiedades físico-químicas, en general, el primer gráfico indica que la estabilidad de los complejos depende en gran medida de la fuerza del enlace de coordinación del cromo con nitrógeno o cromo con oxígeno. Para el picolinato de cromo o sus derivados, la diferencia de los enlaces de cromo con oxígeno no tienen las diferencias muy distintivas. Sin embargo, los enlaces de cromo con nitrógeno tienen diferencias significativas. Este gráfico muestra que los enlaces de cromo con nitrógeno tienen un efecto importante sobre la estabilidad del picolinato de cromo o sus derivados. Cuanto más corto es el enlace de cromo con nitrógeno, es más lenta la transferencia de cromo. Aquí el efecto del impedimento estérico del grupo metil puede jugar un papel dominante en la distorsión del octaedro y la debilidad del enlace de cromo con nitrógeno y el efecto inducido. La producción de radicales hidroxilo a través de una reacción similar a la de Fenton puede reflejarse en su comportamiento electroquímico. Mientras más negativo sea el potencial de oxidación, más radicales hidroxilo producirá. Esto se demuestra con los gráficos B y C, ya que la secuencia de ambos potenciales es muy acorde con la de la generación de radicales hidroxilo. Entre estos complejos, el complejo 1 genera más parejas redox positivas y genera la menor cantidad de radicales hidroxilo a través de la reacción tipo Fenton. Aquí existe una estrecha correlación entre los valores potenciales y el potencial para producir especies de oxígeno a través de una reacción de Fenton. El gráfico D, sin embargo, muestra que la secuencia de citotoxicidad para estos complejos no es muy consistente con la de los radicales hidroxilo. El complejo 1 tiene una toxicidad más baja, mientras que el complejo 2 tiene la toxicidad más alta. A diferencia de otros complejos, el complejo 2 presenta dos moléculas de agua coordinadas y una carga positiva, por lo que la citotoxicidad no solo está relacionada con la capacidad de generar radicales hidroxilo, sino que también involucra otros factores, posiblemente como la característica hidrófila o lipófila, la carga o el modo de daño del ADN. Finalmente, para concluir, se puede decir que las evidencias sugieren que el picolinato de cromo junto a sus derivados tienen distintas propiedades físico-químicas como la estructura, el comportamiento electroquímico, la estabilidad, el potencial para generar radicales de oxígeno y la citotoxicidad. Existe una correlación positiva entre la estabilidad y el potencial para producir especies de oxígeno in vitro, además de que la generación de radicales de oxígeno depende principalmente de los potenciales electroquímicos. Mientras más negativo se comporta el potencial de oxidación, más radicales hidroxilos produce a través de una reacción tipo Fenton. Sin embargo, la diferencia en la citotoxicidad no es estadísticamente significativa. Y estos complejos de picolinato de cromo no son tóxicos a través del estudio de toxicidad oral subcrónica. Para resumir, este trabajo es un marco para comprender la relación entre estructura, propiedad y toxicidad de los complejos